Era el momento exacto en que la custodia dorada se alzaba hacia el cielo cuando Esperanza Vázquez notó que su hija ya no estaba a su lado. El padre Remedios elevaba la hostia consagrada mientras cientos de fieles se postraban en las calles empedradas de San Miguel del Valle, sus rodillas tocando el suelo húmedo por la llovizna matutina del 3 de junio de 1982. Los pétalos de rosa que habían esparcido las niñas del catecismo se pegaban a los zapatos de charol negro, y el incienso espeso se mezclaba con el aroma de las velas de cera que goteaban sobre los adoquines coloniales. María Elena había estado ahí apenas segundos antes, su vestido blanco de primera comunión impecable, a pesar de los 8 años que habían pasado desde que lo usó por primera vez. Su madre había insistido en que se lo pusiera para la procesión del Corpus Christi, porque era el más bonito que tenía y porque, a los 16 años, seguía quedándole perfecto. El encaje del cuello se había amarillentado ligeramente con el tiempo, pero bajo la luz dorada de la mañana, María Elena parecía un ángel entre la multitud de campesinos, comerciantes y devotos que habían madrugado para acompañar al Santísimo. Esperanza sintió primero el vacío antes de voltearse. Era esa sensación que solo una madre conoce, cuando el aire cambia de temperatura y el corazón se acelera sin razón aparente. Buscó entre las cabezas inclinadas, entre los sombreros de paja y los velos negros de las viudas, entre los niños pequeños que se aferraban a las faldas de sus madres. El padre Remedios continuaba con la bendición, su voz grave y pausada, recorriendo las estrofes en latín que había memorizado 30 años atrás en el seminario de la capital. «María Elena», susurró Esperanza, pero su voz se perdió entre los murmullos de las avemarías. Tocó el hombro de Carmela Sandoval, su vecina de toda la vida, quien también tenía los ojos cerrados en oración. «¿Has visto a María Elena?». Carmela abrió los ojos, desconcertada, y negó con la cabeza antes de volver a sumirse en sus rezos. La procesión había comenzado 2 horas antes, en la iglesia de San Miguel Arcángel, ese templo de piedra volcánica que había resistido terremotos y revoluciones desde el siglo XVII. María Elena había ayudado a decorar el altar temporal que se instalaba cada año en la plaza principal, tejiendo guirnaldas de flores silvestres que ella misma había recogido en los cerros que rodeaban el pueblo. Sus manos, siempre hábiles para las labores delicadas, habían entrelazado margaritas, claveles rojos y ramas de romero hasta crear una corona que ahora adornaba la base del dosel donde reposaba la custodia. El pueblo entero conocía a María Elena Vázquez. Era la hija menor de Esperanza y Evaristo, una familia que había llegado a San Miguel del Valle cuando ella tenía apenas 3 años, huyendo de la sequía que había devastado su región natal. Evaristo encontró trabajo en la fábrica de ladrillos que estaba a las afueras del pueblo, y Esperanza se ganaba la vida haciendo costuras para las familias más acomodadas. María Elena creció entre hilos y agujas, aprendiendo a bordar mientras su madre le contaba historias de santos y vírgenes que aparecían en los momentos más oscuros para traer esperanza. Era una muchacha callada, pero no tímida, de esas que observan todo sin juzgar, que sonríen con los ojos antes que con la boca. En el colegio religioso donde estudiaba, las monjas la querían especialmente porque nunca daba problemas y siempre estaba dispuesta a ayudar en la sacristía o a enseñar catecismo a los niños más pequeños. Tenía una voz dulce para cantar los himnos y una paciencia infinita para explicar las parábolas del Evangelio usando palabras sencillas que todos pudieran entender. Los domingos por la tarde, cuando terminaban las labores de la casa, María Elena solía caminar hasta el mirador natural que estaba en lo alto del Cerro de la Cruz. Desde allí podía ver todo el valle.
las casas de adobe con techos de teja roja, los campos de maíz y frijol que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, la carretera polvorosa que conectaba San Miguel del Valle con la ciudad más cercana, a casi 4 horas de viaje en autobús. Le gustaba llevar su rosario de cuentas azules, el que había sido de su abuela paterna, y rezar mientras observaba las nubes que se formaban sobre las montañas. Ese rosario era su tesoro más preciado. Las cuentas de cristal azul habían sido traídas de Checoslovaquia por un tío que había emigrado antes de la guerra, y la cruz de plata tenía grabado el nombre de Elena en letras cursivas delicadas. Su abuela se lo había regalado el día de su primera comunión, junto con una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que María Elena llevaba siempre colgada del cuello, escondida bajo la ropa. Pero esa mañana del 3 de junio, cuando Esperanza finalmente logró apartar su mirada de la custodia dorada y buscar desesperadamente entre la multitud, María Elena había desaparecido. No estaba junto a las otras jóvenes de su edad, que se habían agrupado cerca del coro improvisado que cantaba los responsorios. No estaba entre las señoras que sostenían las velas más grandes, ni entre los hombres que cargaban las andas con las imágenes de santos. No estaba en ninguno de los lugares donde una muchacha devota y obediente debería estar durante la procesión más importante del año. El padre Remedios terminó la bendición y la custodia fue llevada de vuelta hacia la iglesia, seguida por la multitud que ahora caminaba en silencio, como si el momento sagrado hubiera drenado todas las palabras del aire matutino. Esperanza se quedó en la plaza girando en círculos, llamando a su hija con una voz que se volvía más aguda a cada repetición de su nombre. Algunas vecinas se acercaron para ayudar en la búsqueda, pero sus miradas ya llevaban esa mezcla de compasión y curiosidad que aparece cuando algo terrible está a punto de confirmarse. Carmela Sandoval fue la primera en sugerir que quizás María Elena había ido a casa porque se sentía mal. «Ya sabes cómo son a esa edad», dijo, tratando de sonar reconfortante. A lo mejor le vino el periodo y se sintió incómoda. Pero cuando llegaron corriendo a la casa de los Vázquez, la encontraron vacía y en perfecto orden, como siempre la dejaba María Elena después de hacer sus quehaceres matutinos. Evaristo estaba trabajando en la fábrica ese sábado, cumpliendo horas extra para poder comprar los regalos de cumpleaños que María Elena había pedido para agosto. Cuando Esperanza llegó corriendo, con el cabello despeinado y las mejillas rojas de tanto llorar, él entendió inmediatamente que algo grave había pasado. Dejó caer las herramientas y corrió hacia el pueblo, seguido por 3 de sus compañeros que se ofrecieron a ayudar en lo que fuera necesario. Para las 2 de la tarde, medio pueblo estaba buscando a María Elena. Registraron cada casa, cada patio, cada rincón donde una muchacha podría haberse escondido o refugiado. Revisaron la acequia que corría detrás de las casas, pensando que tal vez había resbalado y se había lastimado. Subieron al Cerro de la Cruz, porque todos sabían que era su lugar favorito. Preguntaron a los choferes de los autobuses que habían pasado esa mañana, por si acaso la habían visto subir a alguno. Nada. María Elena Vázquez se había desvanecido como el incienso que aún flotaba en el aire de la plaza. Don Aurelio Méndez, el alcalde del pueblo, llegó a media tarde acompañado por el único policía municipal, un hombre joven llamado Silverio, que había estudiado en la capital y había vuelto hacía apenas 6 meses. Silverio tomó nota de todo: la hora exacta en que Esperanza notó la ausencia, los lugares donde ya habían buscado, la descripción detallada de la ropa que llevaba María Elena. Pero sus preguntas tenían un tono mecánico, como si estuviera siguiendo un protocolo que había aprendido en algún manual, sin entender realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando cayó la noche, las velas se multiplicaron en la plaza.
No eran las velas ceremoniales de la procesión, sino las velas de la vigilia espontánea que había surgido entre las mujeres del pueblo. Esperanza se negó a irse a casa. Se quedó sentada en las gradas de la iglesia, aferrada al rosario de María Elena que había encontrado sobre la cómoda de su hija. Las cuentas azules brillaban a la luz de las llamas, pero por primera vez en años, Esperanza no logró rezar ni una sola Ave María completa. El padre Remedios se acercó cerca de la medianoche, cuando la mayoría de la gente ya había regresado a sus casas con la promesa de continuar la búsqueda al amanecer. Se sentó junto a Esperanza en silencio, sin ofrecer palabras de consuelo que sabía que sonarían vacías en ese momento. Solo puso su mano sobre el hombro tembloroso de la mujer y se quedó allí, compartiendo la vigilia hasta que los primeros rayos de sol empezaron a iluminar las montañas que rodeaban San Miguel del Valle. Pero María Elena no regresó con la luz del día. Los días se volvieron una letanía de rumores y teorías que crecían como la maleza después de las lluvias. En San Miguel del Valle, donde las noticias viajaban más rápido que el viento entre los cerros, la desaparición de María Elena se convirtió en el único tema de conversación. Las mujeres que se reunían en el mercado cada martes para vender verduras y comprar telas, ahora intercambiaban versiones cada vez más elaboradas de lo que podría haber pasado esa mañana del 3 de junio. Doña Remedios Cabrera, la partera del pueblo y repositorio viviente de todos los secretos familiares de 3 generaciones, fue la primera en sugerir que María Elena había huido con algún muchacho. A esa edad, decía mientras seleccionaba tomates en el puesto de don Jacinto, las muchachas se vuelven locas por cualquier hombre que les susurre cosas bonitas al oído. Pero su teoría se desmoronaba cuando alguien le recordaba que María Elena apenas hablaba con los jóvenes del pueblo y que su mayor interés parecía estar puesto en sus estudios y en sus labores religiosas. Carmela Sandoval, por su parte, había comenzado a insistir en que había visto una camioneta extraña estacionada cerca del cementerio la noche anterior a la procesión. Tenía placas de la capital, aseguraba, aunque nadie más recordaba haber visto tal vehículo. Su versión se fue embelleciendo con cada repetición. Primero la camioneta era azul, luego verde oscuro, después tenía vidrios polarizados y finalmente había 2 hombres adentro que fumaban cigarrillos y miraban hacia la iglesia con intenciones sospechosas. El policía Silverio tomó nota de todas estas historias con la paciencia de quien ha aprendido que en los pueblos pequeños la imaginación popular puede ser tanto un obstáculo como una ayuda en las investigaciones. Había contactado a sus superiores en la capital provincial, pero la respuesta había sido desalentadora. Sin evidencia de secuestro o violencia, el caso de una adolescente desaparecida no era prioritario. Le sugirieron esperar 72 horas más antes de activar cualquier protocolo especial, porque las muchachas de esa edad a menudo regresan por sí solas cuando se les pasa el capricho. Evaristo Vázquez no pudo esperar 72 horas. Al tercer día de la desaparición, pidió permiso en la fábrica de ladrillos y se subió al autobús que iba hacia la capital provincial. Llevaba en el bolsillo de la camisa una fotografía de María Elena tomada el día de su quinceañera, donde aparecía sonriendo junto a una tarta casera que Esperanza había decorado con rosas de azúcar. La foto estaba ligeramente descolorida, pero los ojos brillantes de su hija seguían siendo inconfundibles. En la capital, Evaristo caminó de oficina en oficina durante 3 días completos. Habló con policías que lo trataron con condescendencia paternalista, con funcionarios que le pidieron documentos que no sabía que necesitaba, con secretarias que le dijeron que volviera la semana siguiente cuando estuviera el jefe. Durmió en una pensión barata cerca de la estación de autobuses, comiendo apenas pan y café para ahorrar dinero, y cada noche llamaba a Esperanza desde el teléfono público
para decirle que aún no tenía noticias, pero que no se rindiera. Mientras Evaristo luchaba contra la burocracia de la capital, en San Miguel del Valle comenzaron a aparecer las primeras fisuras en la solidaridad comunitaria. El padre Remedios había organizado una novena especial por el regreso de María Elena, y cada noche la iglesia se llenaba de fieles que rezaban el rosario con una devoción intensificada por la tragedia. Pero después de los rezos, en los grupos que se formaban naturalmente en la plaza, las conversaciones tomaban derroteros más oscuros. Fue don Patricio Herrera, el dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, quien primero verbalizó lo que muchos habían comenzado a pensar en silencio. «Esa muchacha era demasiado buena», dijo mientras cerraba su negocio una noche de jueves. «Y ya saben lo que dicen, cuando alguien aparenta ser muy santo, por algo será». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por todo el pueblo en cuestión de horas. La santidad de María Elena, que antes había sido motivo de orgullo para la comunidad, ahora se volvía sospechosa bajo la lupa del miedo y la incertidumbre. ¿Por qué una muchacha de 16 años prefería rezar en el cerro en lugar de coquetear con los muchachos? ¿Por qué nunca se quedaba en las fiestas hasta tarde, como las otras jóvenes de su edad? ¿Por qué siempre tenía esa sonrisa serena que parecía saber algo que los demás no sabían? Esperanza comenzó a sentir las miradas que se volvían evaluativas cuando caminaba por las calles del pueblo. Las mismas mujeres que una semana antes le ofrecían su ayuda incondicional, ahora la saludaban con una cortesía fría y medida. En el mercado, las conversaciones se interrumpían cuando ella se acercaba, y luego se reanudaban en susurros cuando ya había pasado. Era como si la desgracia fuera contagiosa, como si tener una hija desaparecida fuera una marca que la separaba del resto de las madres normales del pueblo. Las amigas de María Elena en el colegio religioso también comenzaron a experimentar una extraña presión social. Las monjas las interrogaban sutilmente durante las clases de religión, buscando algún indicio de secretos compartidos o confesiones susurradas que pudieran explicar la desaparición. María Elena había mencionado alguna vez el deseo de irse del pueblo. Había hablado de algún joven que le gustara. Había mostrado signos de depresión o inquietud espiritual. Carmen Leticia Ruiz, la mejor amiga de María Elena desde la infancia, se convirtió en el foco de estas investigaciones informales. Era una muchacha nerviosa por naturaleza, de esas que se ruborizan fácilmente y que tartamudean cuando se sienten presionadas. Bajo el peso de tantas preguntas y miradas expectantes, comenzó a inventar pequeños detalles que creía que podrían satisfacer la curiosidad de los adultos. Sí, María Elena había estado un poco más callada las últimas semanas. Sí, había mencionado que a veces se sentía diferente a las otras muchachas. Sí, había dicho que quizás Dios la estaba llamando para algo especial. Estas revelaciones, inocentes en su origen, se transformaron rápidamente en el teléfono roto del pueblo. Para algunos, eran evidencia de una crisis espiritual que había llevado a María Elena a tomar alguna decisión drástica. Para otros, confirmaban sus sospechas de que la muchacha había estado planeando su escape durante semanas. Y para los más supersticiosos, sugerían algo aún más inquietante, que María Elena había recibido algún tipo de llamado sobrenatural que la había llevado a desaparecer de manera inexplicable. El padre Remedios se encontró en una posición imposible. Como pastor de la comunidad, debía ofrecer consuelo y esperanza a los feligreses que acudían a él en busca de respuestas. Pero como hombre educado y racional, no podía aceptar las teorías más fantásticas que circulaban entre sus parroquianos. Había conocido a María Elena desde que era una niña pequeña, había sido testigo de su crecimiento espiritual genuino y natural.
No había nada falso o calculado en su devoción, nada que sugiriera desequilibrio mental o tendencias místicas extremas. Sin embargo, el padre Remedios guardaba un secreto que no había compartido ni siquiera con Esperanza. 2 semanas antes de la procesión, María Elena había venido a verlo con una pregunta que lo había dejado perplejo. «Padre», le había dicho con esa seriedad que a veces tenían los jóvenes cuando se enfrentan a cuestiones que los adultos han olvidado cómo plantear. ¿Cree usted que Dios a veces pide cosas que otras personas no pueden entender? La pregunta había surgido, según María Elena, de una conversación que había tenido con una monja visitante que había llegado al colegio para dar una charla sobre vocaciones religiosas. La hermana Esperanza, una coincidencia de nombres que había hecho sonreír a María Elena, había hablado sobre los diferentes caminos que Dios abría para quienes estaban dispuestos a escuchar su llamado. Pero había algo en la manera como había mirado específicamente a María Elena durante la charla, algo en las palabras que había elegido, que había dejado a la muchacha con más preguntas que respuestas. El padre Remedios le había respondido con la sabiduría pastoral estándar, que Dios siempre habla a través de la iglesia y la comunidad, que las decisiones importantes deben tomarse con consejo espiritual y tiempo de discernimiento, que la juventud a veces confunde los impulsos emocionales con las inspiraciones divinas. Pero María Elena había sentido con una expresión que sugería que sus dudas no habían sido completamente resueltas. Ahora, recordando esa conversación mientras caminaba solo por la sacristía vacía, el padre Remedios se preguntaba si debería compartir esta información con Silverio o con los padres de María Elena. ¿Era relevante para la investigación? ¿O simplemente añadiría más confusión a una situación ya suficientemente compleja? ¿Y si María Elena realmente había interpretado mal algún tipo de mensaje espiritual y había tomado alguna decisión impulsiva basada en esa confusión? A medida que pasaban los días sin noticias, las rutinas del pueblo se fueron ajustando gradualmente a la ausencia de María Elena. Las misas continuaron, pero con una solemnidad nueva que no había existido antes. Los niños siguieron yendo a la escuela, pero ahora sus padres los acompañaban hasta la puerta y los recogían puntualmente, como si la desaparición de una muchacha mayor hubiera hecho que todos los jóvenes del pueblo fueran súbitamente vulnerables. Esperanza dejó de coser para las familias acomodadas. No podía concentrarse en los bordados delicados y las costuras precisas que habían sido su especialidad durante años. Sus manos temblaban constantemente y sus ojos, hinchados de tanto llorar, ya no podían enfocar los hilos pequeños con la misma precisión de antes. Se pasaba las horas sentada junto a la ventana de su casa, mirando hacia la plaza como si esperara ver aparecer a María Elena, caminando tranquilamente desde la iglesia, con esa sonrisa serena que había caracterizado todos sus días. Evaristo regresó de la capital después de una semana, con las manos vacías, pero con la promesa oficial de que el caso había sido registrado en los archivos provinciales y que cualquier información nueva sería investigada. Traía también una fotografía ampliada de María Elena, que un fotógrafo profesional había copiado de la original para poder distribuirla en otros pueblos de la región. Pero cuando llegó a San Miguel del Valle y vio la manera como algunos vecinos evitaban su mirada, entendió que algo había cambiado en su ausencia. La solidaridad inicial se había fragmentado en grupos de opinión que se endurecían cada día más. Estaban los que creían que María Elena había huido voluntariamente, los que sospechaban de algún tipo de secuestro, los que murmuraban sobre posibles problemas familiares que los Vázquez habían mantenido en secreto, y los que comenzaban a aceptar que quizás nunca sabrían qué había pasado realmente esa mañana durante la procesión.
Y en medio de todas estas teorías y sospechas, había un detalle que nadie había notado aún, pero que pronto se volvería crucial. En el registro de objetos personales de María Elena, que Silverio había hecho meticulosamente, faltaba su rosario de cuentas azules. Esperanza había mencionado que había encontrado uno en la cómoda de su hija, pero ese era diferente. Uno más nuevo que María Elena usaba para rezar en casa. El rosario de la abuela, el de las cuentas de cristal checoslovaco y la cruz de plata con su nombre grabado, había desaparecido junto con ella. Un detalle que, 8 años después, se volvería la única pista tangible en un misterio que había comenzado a consumir lentamente el alma de San Miguel del Valle. El tiempo en San Miguel del Valle aprendió a moverse de manera diferente después de aquella mañana de junio. Los días se sucedían con una lentitud pegajosa, como la miel que Esperanza ya no compraba en el mercado, porque María Elena era la única en la familia que la usaba para endulzar su té de manzanilla. Los meses se acumulaban como polvo sobre los objetos que nadie se atrevía a mover de su lugar, y los años pasaron arrastrando consigo el peso de una pregunta que se había vuelto demasiado pesada para pronunciar en voz alta. Para 1984, 2 años después de la desaparición, la habitación de María Elena se había convertido en una especie de santuario involuntario. Esperanza la limpiaba religiosamente cada domingo, después de misa, pero sin alterar la posición de ningún objeto. El vestido blanco de primera comunión seguía colgado en el mismo gancho donde María Elena lo había dejado la noche anterior a la procesión. Los libros de catecismo permanecían apilados sobre el escritorio de madera que Evaristo había construido cuando ella comenzó sus estudios secundarios. Y sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua que Esperanza renovaba cada día, aunque nunca fuera bebido, descansaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que parecía vigilar la ausencia con una serenidad que a veces resultaba insoportable. Evaristo había envejecido más rápidamente que el tiempo natural de sus años. Su cabello, que a los 42 años conservaba aún más negro que gris, se había vuelto completamente plateado antes de cumplir los 45. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo en la fábrica de ladrillos, desarrollaron un temblor sutil que era más notorio cuando intentaba realizar tareas delicadas, como escribir cartas a las autoridades que ya no respondían sus consultas o pegar fotografías de María Elena en los postes de luz de pueblos vecinos durante sus excursiones dominicales de búsqueda. La fábrica se había vuelto su refugio. Entre el ruido de las máquinas y el calor de los hornos, podía sumergirse en un ritmo mecánico que no exigía conversación ni explicaciones. Sus compañeros habían aprendido a no hacer preguntas sobre María Elena, pero tampoco evitaban el tema con la delicadeza artificial que caracterizaba las interacciones sociales en el resto del pueblo. En la fábrica, Evaristo podía ser simplemente un hombre que trabajaba, no el padre de la muchacha desaparecida que había trastornado la paz de San Miguel del Valle. Esperanza, por su parte, había desarrollado una rutina que bordeaba lo obsesivo. Cada mañana, después de preparar el desayuno para Evaristo, caminaba hasta la plaza donde había estado la última procesión del Corpus Christi. Se sentaba en las mismas gradas de la iglesia donde había mantenido su vigilia aquella primera noche y permanecía allí durante exactamente 1 hora sin importar el clima. Los días de lluvia llevaba un paraguas negro que había pertenecido a su madre. Los días de sol intenso se cubría la cabeza con el mismo rebozo azul que había usado el día de la desaparición. Durante esa hora matutina, Esperanza no rezaba exactamente. Más bien se sumía en una especie de meditación vigilante, observando cada movimiento en la plaza, cada rostro que aparecía, cada sombra que se proyectaba desde los árboles de jacaranda que rodeaban la iglesia. Era como si esperara que la intensidad de su atención
pudiera de alguna manera invocar el regreso de su hija, o al menos revelar algún detalle que todos habían pasado por alto durante estos años de búsqueda infructuosa. Los habitantes de San Miguel del Valle se habían acostumbrado a la presencia silenciosa de Esperanza en la plaza. Algunos la saludaban con un gesto de la cabeza al pasar camino al mercado o a sus trabajos. Otros desviaban la mirada, incómodos ante esa manifestación diaria de un dolor que no parecía disminuir con el tiempo. Y unos pocos, generalmente las mujeres más ancianas que habían perdido hijos propios durante las epidemias o los accidentes de décadas pasadas, ocasionalmente se acercaban para sentarse en silencio junto a ella, compartiendo una compañía que no necesitaba palabras. El padre Remedios había envejecido también, pero de una manera diferente. Su rostro había adquirido una gravedad que no había tenido antes, como si la desaparición de María Elena hubiera añadido una dimensión nueva a su comprensión del sufrimiento humano. Durante sus homilías dominicales, evitaba cuidadosamente cualquier referencia directa al caso, pero sus sermones habían adquirido un tono más contemplativo, menos centrado en las certezas doctrinales y más enfocado en los misterios que la fe debe enfrentar sin resolverlos completamente. En privado, el padre Remedios mantenía correspondencia con varios investigadores aficionados y organizaciones religiosas que se especializaban en casos de desapariciones inexplicables. Había desarrollado una pequeña red de contactos en monasterios y conventos de toda la región, preguntando discretamente si alguna joven que coincidiera con la descripción de María Elena había llegado buscando refugio o pidiendo ingresar a la vida religiosa. Sus cartas eran cuidadosamente redactadas para no revelar demasiada información específica, pero lo suficientemente detalladas como para que cualquier superiora o prior pudiera identificar a María Elena si realmente había buscado refugio en alguna comunidad religiosa. Estas investigaciones paralelas nunca produjeron resultados concretos, pero mantenían viva una esperanza que el padre Remedios consideraba esencial para la salud espiritual de la comunidad. Si María Elena había desaparecido por voluntad propia, una posibilidad que él nunca descartó completamente, entonces existía la posibilidad de que siguiera viva, posiblemente sirviendo a Dios de alguna manera que su familia y su pueblo no podían comprender aún. Carmen Leticia Ruiz, la mejor amiga de María Elena, había terminado sus estudios secundarios y se había casado en 1985 con un muchacho de un pueblo vecino. Su boda había sido una celebración modesta, ensombrecida por la ausencia evidente de quien habría sido su dama de honor. Durante la ceremonia, Carmen Leticia había dejado un espacio vacío en el altar, marcado únicamente por un ramo de flores silvestres del tipo que María Elena solía recoger en los cerros. El gesto había conmovido a algunos invitados y había incomodado a otros, pero nadie había comentado nada directamente. En su nueva vida como esposa y, eventualmente, como madre de 2 niños pequeños, Carmen Leticia había desarrollado una costumbre peculiar. Cada vez que pasaba por San Miguel del Valle para visitar a su familia, se detenía en la casa de los Vázquez para saludar brevemente a Esperanza. Durante estas visitas siempre preguntaba si había noticias nuevas, y siempre recibía la misma respuesta silenciosa, una negativa expresada más con los ojos que con las palabras. Pero Carmen Leticia guardaba un secreto que no había compartido con nadie, ni siquiera con su esposo. Durante sus últimas conversaciones con María Elena, antes de la desaparición, su amiga había mencionado varias veces unos sueños extraños que la habían estado perturbando. No eran pesadillas exactamente, sino visiones muy vívidas en las que se veía a sí misma caminando por caminos que no reconocía, hacia lugares que no podía identificar, pero que le resultaban familiares de alguna manera inexplicable.
En uno de estos sueños, María Elena se había visto vestida con un hábito religioso que no correspondía a ninguna orden que conociera, caminando por un desierto que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo de un azul imposiblemente intenso. En otro, aparecía arrodillada en una capilla muy pequeña, construida de piedras blancas, rezando ante una imagen de Cristo crucificado que tenía una expresión de paz que ella nunca había visto en las representaciones tradicionales de la crucifixión. María Elena había interpretado estos sueños como posibles llamados espirituales, pero Carmen Leticia, que había crecido escuchando las historias de apariciones y milagros que circulaban entre las mujeres del pueblo, había sospechado que podían ser algo más complejo. Sin embargo, cuando María Elena desapareció, Carmen Leticia se había convencido de que mencionar estos sueños solo añadiría más confusión a una situación ya suficientemente incomprensible. Años después, casada y con hijos propios, Carmen Leticia a menudo se preguntaba si debería haber hablado de estos sueños con alguien. ¿Habrían proporcionado alguna pista sobre el estado mental de María Elena antes de su desaparición? ¿O simplemente habrían alimentado las teorías más fantásticas sobre su destino? La incertidumbre la perseguía, especialmente durante las noches de insomnio, cuando sus propios hijos dormían pacíficamente en la habitación de al lado. Para 1987, 5 años después de la desaparición, San Miguel del Valle había desarrollado una identidad nueva y ambigua alrededor del misterio de María Elena. Los viajeros que pasaban por el pueblo ocasionalmente preguntaban sobre la muchacha que desapareció durante una procesión, como si se tratara de una leyenda local más que de una tragedia real. Algunos habitantes del pueblo habían aprendido a contar la historia de manera que atrajera la simpatía de los forasteros, omitiendo los detalles más perturbadores y enfatizando los aspectos más románticos o místicos del caso. Esta comercialización sutil del dolor había creado tensiones nuevas dentro de la comunidad. Esperanza y Evaristo se sentían profundamente ofendidos cuando alguien hablaba de María Elena como si fuera un personaje folclórico en lugar de su hija desaparecida. Pero también entendían que el pueblo necesitaba encontrar maneras de procesar y contextualizar una tragedia que había alterado permanentemente su percepción de sí mismo como un lugar seguro y predecible. El alcalde don Aurelio Méndez había comenzado a recibir ocasionalmente turistas curiosos que llegaban específicamente para conocer el lugar donde había ocurrido la desaparición. Estos visitantes generalmente se quedaban solo unas horas, tomaban algunas fotografías de la iglesia y la plaza, hacían preguntas que nadie podía responder satisfactoriamente, y luego continuaban su viaje llevándose consigo fragmentos de una historia que no comprendían completamente. La presencia de estos turistas esporádicos había generado un debate silencioso, pero persistente, entre los habitantes de San Miguel del Valle. Algunos veían las visitas como una oportunidad económica modesta. Vendían refrescos, comida casera y pequeños objetos artesanales a los forasteros curiosos. Otros consideraban que la presencia de extraños era una profanación de su dolor privado, una intrusión en una herida que aún no había sanado. Silverio, el policía municipal, había sido transferido a otro pueblo en 1986, y su reemplazo era un hombre mayor llamado Rutilio, que había aceptado el puesto principalmente porque le permitía vivir tranquilamente hasta su jubilación. Rutilio había heredado el archivo del caso de María Elena, una carpeta delgada que contenía las declaraciones iniciales, algunas fotografías y una lista de lugares donde se había buscado sin éxito. Ocasionalmente, cuando llegaban consultas oficiales sobre el caso, Rutilio respondía mecánicamente que la investigación permanecía abierta pero sin desarrollos nuevos.
En la capital provincial, el expediente de María Elena Vázquez había sido archivado en el depósito de casos sin resolver, donde se acumulaba polvo junto a cientos de otros misterios que habían agotado los recursos limitados de las autoridades locales. De vez en cuando, algún investigador novato revisaba estos archivos antiguos buscando patrones o conexiones que hubieran sido pasados por alto. Pero el caso de la muchacha desaparecida durante una procesión religiosa nunca había generado el tipo de evidencia física o testimonial que pudiera justificar la reapertura de una investigación activa. Mientras tanto, en San Miguel del Valle, la vida había continuado con esa normalidad forzada que caracteriza a las comunidades que han aprendido a convivir con tragedias sin resolver. Los niños que habían crecido escuchando la historia de María Elena ya eran adolescentes que conocían los detalles del caso mejor que muchos adultos, pero para quienes la desaparición era más una parte del paisaje emocional del pueblo que una tragedia inmediata. Las nuevas generaciones habían heredado el misterio como se hereda el color de los ojos o la forma de la nariz, como una característica familiar que se acepta sin cuestionar demasiado. Y fue en este contexto de aceptación resignada que, en el invierno de 1990, 8 años después de la desaparición, un conductor de camiones que transportaba maíz desde los pueblos de la sierra hacia los mercados de la capital, se detuvo a orinar al lado de la carretera que conectaba San Miguel del Valle con la ciudad provincial. Entre los matorrales secos y las piedras dispersas, algo brilló bajo la luz débil del atardecer, atrayendo su atención casual hacia un objeto pequeño que el tiempo y la intemperie habían parcialmente enterrado en la tierra polvorienta del arcén. Aurelio Morales había manejado esa ruta cientos de veces durante sus 20 años como conductor de camiones, pero nunca había prestado atención especial al kilómetro 143 de la carretera que conectaba la sierra con la capital provincial. Era un trecho de asfalto agrietado, bordeado por matorrales secos y piedras volcánicas dispersas, idéntico a docenas de otros kilómetros que había recorrido a lo largo de los años. Pero esa tarde de febrero de 1990, cuando la vejiga llena lo obligó a detenerse en el arcén polvoroso, el destino decidió revelar un secreto que había permanecido enterrado durante 8 años. El brillo que captó su atención no era dramático ni obvio. Más bien se trataba de un destello sutil, como el que produce un pedazo de vidrio roto bajo la luz oblicua del atardecer. Aurelio terminó de orinar apoyado contra la rueda trasera de su camión, y ya se disponía a continuar su viaje cuando algo en su visión periférica lo hizo voltear hacia los matorrales. Entre las ramas secas de un arbusto de mezquite, parcialmente cubierto por tierra y hojas muertas, distinguió la forma inconfundible de una cadena metálica. Su primer pensamiento fue que se trataba de algún objeto perdido por otro conductor, quizás una cadena para llantas que se había caído de algún vehículo durante el invierno anterior. Pero cuando se acercó y apartó las ramas espinosas con la punta de su bota, Aurelio descubrió algo que lo hizo retroceder instintivamente. No era una cadena industrial, sino un rosario de cuentas azules, delicadamente trabajado, con una cruz de plata que brillaba a pesar de los años de intemperie. Y grabado en la cruz, con letras cursivas que aún podían leerse claramente, estaba el nombre Elena. Aurelio Morales no era un hombre particularmente religioso, pero había crecido en un pueblo pequeño donde las historias de objetos sagrados encontrados en lugares inesperados formaban parte del folclore local. Sabía que los rosarios no aparecían por casualidad al lado de las carreteras, especialmente rosarios con nombres grabados que habían resistido años de lluvia y sol sin perder su forma ni su brillo. Recogió el objeto con cuidado, envolviéndolo en un trapo limpio que guardaba en la cabina de su camión, y decidió que su próxima parada sería San Miguel del Valle,
el pueblo más cercano, para preguntar si alguien reconocía el rosario. La llegada de Aurelio Morales a San Miguel del Valle esa misma noche causó una conmoción que nadie había anticipado. Era martes, y la mayoría de los habitantes estaban terminando sus cenas familiares cuando el rugido del motor diésel resonó por las calles empedradas. Los camiones grandes rara vez se detenían en el pueblo, excepto para recoger la cosecha durante las épocas de siembra, así que la presencia de Aurelio generó inmediatamente la curiosidad de los niños, que salieron corriendo a ver el vehículo imponente estacionado en la plaza principal. Aurelio preguntó por el alcalde, y don Aurelio Méndez apareció 10 minutos después, acompañado por Rutilio, el policía municipal, y por un pequeño grupo de vecinos que se habían acercado atraídos por la novedad. Cuando Aurelio desenvolvió el rosario y explicó dónde lo había encontrado, el silencio que se hizo en la plaza fue tan denso que se podía escuchar el siseo de las lámparas de gas que iluminaban las fachadas de las casas cercanas. Don Aurelio Méndez reconoció inmediatamente la descripción del rosario. Durante los primeros meses después de la desaparición de María Elena, Esperanza había proporcionado detalles minuciosos de todos los objetos personales que su hija llevaba consigo, incluyendo el rosario de la abuela con las cuentas checoslovacas y el nombre grabado en la cruz. Pero 8 años habían pasado y el alcalde necesitaba confirmar la identidad del objeto antes de comunicar la noticia a los padres de María Elena. «Espere aquí», le dijo a Aurelio. «Voy a buscar a alguien que pueda identificar esto con certeza». El alcalde caminó rápidamente hacia la casa de los Vázquez, seguido por Rutilio, y por una procesión silenciosa de vecinos que habían comprendido inmediatamente la importancia del hallazgo. En el camino, don Aurelio se preguntaba cómo iba a comunicar esta noticia a Esperanza y Evaristo. ¿Era motivo de esperanza o de desesperación? ¿Confirmaba que María Elena había muerto o simplemente añadía una pieza más a un rompecabezas que seguía siendo incomprensible? Esperanza estaba lavando los platos de la cena cuando escuchó los pasos múltiples acercándose a su casa. Por un momento su corazón se aceleró con la esperanza irracional que había aprendido a reprimir durante estos años. Quizás finalmente habían encontrado a María Elena. Pero cuando abrió la puerta y vio la expresión grave del alcalde, entendió inmediatamente que las noticias no eran las que había estado esperando durante 8 años. «Esperanza», dijo don Aurelio con voz suave, «necesitamos que vea algo». Le explicó brevemente sobre el conductor de camiones y el rosario encontrado en la carretera, omitiendo deliberadamente cualquier especulación sobre lo que podría significar el hallazgo. Esperanza se limpió las manos en el delantal y siguió al grupo hacia la plaza, donde Aurelio Morales esperaba junto a su camión con el trapo que contenía el rosario. El momento en que Esperanza vio el rosario fue uno de esos instantes que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva de un pueblo. No gritó ni lloró inmediatamente. En cambio, se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Luego, con manos temblorosas, tomó el rosario y lo examinó cuenta por cuenta, reconociendo cada detalle. El pequeño chip en la tercera cuenta azul, el desgaste particular en la cadena donde María Elena solía frotarla mientras rezaba, y sobre todo, el nombre Elena grabado en la cruz con la misma letra cursiva que recordaba de cuando su suegra se lo había encargado a un platero de la capital. «Es suyo», susurró finalmente. «Es el rosario de María Elena». Y entonces, como si todas las lágrimas que había contenido durante 8 años hubieran estado esperando este momento, Esperanza se derrumbó en sollozos que resonaron por toda la plaza. Evaristo,
que había llegado corriendo desde la fábrica después de recibir el mensaje de un compañero, la abrazó mientras ella aferraba el rosario contra su pecho como si fuera lo más preciado que había tenido en sus manos. La noticia del hallazgo se extendió por San Miguel del Valle con la velocidad de un incendio en época de sequía. Para la medianoche, prácticamente todo el pueblo conocía los detalles. El conductor de camiones, la ubicación exacta en el kilómetro 143, el estado sorprendentemente bueno del rosario a pesar de los años de intemperie. Pero junto con la confirmación de que el objeto realmente pertenecía a María Elena, surgieron preguntas nuevas que nadie podía responder. ¿Cómo había llegado el rosario a ese lugar específico de la carretera? ¿Por qué había aparecido ahora, después de 8 años? ¿Qué había pasado con María Elena en ese trecho de camino que estaba a más de 20 kilómetros de San Miguel del Valle, en una dirección que no llevaba a ningún lugar donde ella tuviera razón para ir? Y sobre todo, si el rosario había estado allí durante años, ¿por qué nadie lo había visto antes? El padre Remedios llegó a la plaza cerca de las 2 de la madrugada, después de recibir el mensaje de uno de sus feligreses. Encontró a Esperanza y Evaristo rodeados por un círculo silencioso de vecinos, algunos de los cuales habían traído velas y sillas para acompañar a la familia durante esa noche imposible. El rosario pasaba de mano en mano como una reliquia que cada persona necesitaba tocar para confirmar que era real, que efectivamente había regresado después de 8 años de ausencia. «Padre», le dijo Esperanza cuando lo vio acercarse, «¿qué significa esto? ¿Es una señal? ¿Dios nos está diciendo algo?» El padre Remedios no tenía respuestas teológicas para preguntas tan complejas, pero entendía que su papel en ese momento no era explicar los misterios divinos, sino simplemente estar presente en el dolor y la confusión de sus feligreses. «No lo sé, Esperanza», respondió con honestidad. «Pero sí sé que María Elena te amaba mucho y que este rosario era su manera de mantenerte cerca cuando rezaba. Quizás eso es lo único que necesitamos saber por ahora». Propuso que rezaran juntos el rosario completo, usando las mismas cuentas que María Elena había tocado tantas veces, y su sugerencia fue recibida con alivio por todo el grupo. Durante las 2 horas siguientes, las voces de 30 personas se unieron en las Avemarías y Padre Nuestros que habían aprendido desde la infancia. Pero había algo diferente en esos rezos, una intensidad y una desesperación que nunca habían tenido antes. Era como si cada palabra fuera un intento de comunicarse con María Elena a través del tiempo y el espacio, usando el mismo objeto que ella había usado para sus propias oraciones. Aurelio Morales había planeado continuar su viaje esa misma noche, pero la atmósfera en la plaza lo había conmovido de una manera que no esperaba. Decidió quedarse hasta el amanecer, participando silenciosamente en la vigilia improvisada. Cuando salió el sol, varios vecinos se acercaron para agradecerle por haber tenido la consideración de traer el rosario al pueblo, en lugar de dejarlo donde lo había encontrado o entregarlo a las autoridades de la capital. «No fue consideración», les respondió Aurelio. «Fue instinto. Algo me dijo que ese rosario pertenecía aquí, con ustedes». Sus palabras añadieron otra dimensión mística al hallazgo, como si fuerzas inexplicables hubieran conspirado para que el objeto regresara a su lugar de origen después de 8 años de ausencia. Al día siguiente, Rutilio organizó una expedición al kilómetro 143 para examinar el lugar donde había sido encontrado el rosario. Un grupo de 12 hombres, incluyendo a Evaristo y al padre Remedios, siguió a Aurelio hasta el sitio exacto. Buscaron durante horas cualquier otra evidencia que pudiera explicar cómo había llegado el rosario allí, pero no encontraron nada más. Ni ropa, ni huesos, ni objetos personales que pudieran indicar que María Elena había estado en ese lugar. El arbusto de mezquite donde había estado enredado el rosario no mostraba signos de haber sido alterado recientemente.
Las ramas estaban secas y quebradizas, como si llevaran años sin crecer. La tierra alrededor estaba compacta y dura, sin señales de excavación o disturbio. Era como si el rosario hubiera aparecido allí por arte de magia, sin explicación lógica para su presencia o su excelente estado de conservación. Carmen Leticia llegó a San Miguel del Valle 3 días después del hallazgo, tan pronto como recibió la noticia en su pueblo. Había pedido permiso en su trabajo y había dejado a sus hijos con su suegra, porque sentía que necesitaba estar presente para este desarrollo en la historia de su mejor amiga desaparecida. Cuando vio el rosario, las memorias de María Elena se agolparon en su mente con una vivacidad que no había experimentado en años. Fue durante esta visita que Carmen Leticia finalmente decidió compartir el secreto que había guardado durante 8 años. Los sueños proféticos que María Elena había tenido antes de su desaparición. Cuando le contó a Esperanza y al padre Remedios sobre las visiones de su hija caminando por desiertos y rezando en capillas desconocidas, las lágrimas volvieron a los ojos de la madre. «Siempre supe que era especial», murmuró Esperanza, «pero nunca pensé que pudiera ser llamada de esa manera». Sus palabras revelaron una interpretación del misterio que muchos en el pueblo habían estado considerando en silencio. La posibilidad de que María Elena hubiera sido elegida para algún propósito divino que los mortales comunes no podían comprender. Esta teoría se fortaleció cuando llegaron noticias de otros pueblos de la región. Aparentemente, durante los 8 años transcurridos desde la desaparición, varias personas habían reportado avistamientos de una joven que coincidía con la descripción de María Elena. Siempre aparecía en contextos religiosos, ayudando en iglesias rurales durante festivales importantes, cuidando enfermos en hospitales administrados por monjas, o simplemente rezando en capillas solitarias durante las horas más silenciosas de la noche. Estos reportes nunca habían sido investigados oficialmente porque cada testimonio era vago y los testigos generalmente describían encuentros breves y etéreos. La joven aparecía cuando era necesaria, ofrecía ayuda o consuelo y luego desaparecía sin dejar rastro ni explicación. Algunos testigos decían que tenía una luz especial en los ojos. Otros mencionaban una serenidad sobrenatural que los tranquilizaba inmediatamente. El padre Remedios recopiló estos testimonios durante los meses siguientes al hallazgo del rosario y encontró patrones que lo inquietaron y lo fascinaron al mismo tiempo. Todos los avistamientos habían ocurrido en lugares donde había necesidad genuina de ayuda espiritual o física. La joven nunca pedía nada para sí misma, nunca permanecía lo suficiente como para establecer relaciones personales, y siempre dejaba tras de sí una sensación de paz que duraba días o semanas en quienes la habían encontrado. ¿Era realmente María Elena? ¿O simplemente se trataba de múltiples casos de identificación errónea alimentados por el deseo colectivo de creer en milagros? El padre Remedios no podía llegar a una conclusión definitiva, pero tampoco podía descartar completamente la posibilidad de que estuviera presenciando algo extraordinario. Durante el verano de 1990, varios meses después del hallazgo del rosario, San Miguel del Valle experimentó un fenómeno que nadie había anticipado. Comenzaron a llegar peregrinos. No eran turistas curiosos, como los que habían visitado esporádicamente durante los años anteriores, sino personas genuinamente devotas que habían escuchado la historia de María Elena y el rosario milagroso, y que venían buscando algún tipo de gracia o intercesión espiritual. Estos peregrinos traían sus propias historias de pérdida y búsqueda.
Padres de hijos desaparecidos, esposas de esposos que nunca habían regresado de trabajos lejanos, hermanos de hermanas que se habían perdido en las grandes ciudades sin dejar rastro. Para ellos, María Elena se había convertido en una figura de esperanza, una prueba de que los desaparecidos no estaban necesariamente muertos, sino posiblemente cumpliendo misiones divinas que los vivos no podían comprender. Esperanza se encontró en el centro de esta devoción emergente, recibiendo constantes solicitudes para tocar el rosario de su hija, o para escuchar directamente de ella los detalles de la desaparición. Al principio, estas peticiones la abrumaron y la incomodaron. No quería que el dolor de su familia se convirtiera en espectáculo público. Pero gradualmente comenzó a entender que su historia ofrecía consuelo a otras personas que estaban pasando por tragedias similares. Con la guía del padre Remedios, Esperanza desarrolló una rutina para recibir a los peregrinos. Cada sábado por la tarde abría su casa para una hora de oración comunitaria, donde cualquier persona podía venir a rezar el rosario usando las mismas cuentas que había tocado María Elena. Durante estas sesiones, Esperanza compartía memorias de su hija, su devoción genuina, su bondad natural, su manera especial de entender las necesidades de otros. «No sé dónde está mi hija», les decía a los visitantes. «No sé si está viva o muerta, si está sirviendo a Dios en algún lugar lejano, o si ya está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero sí sé que ella era buena, y que su bondad no puede haber desaparecido simplemente porque ella no esté aquí. De alguna manera, esa bondad continúa existiendo en el mundo, ayudando a personas que la necesitan». Estas palabras, repetidas sábado tras sábado durante meses, se convirtieron en una especie de credo no oficial para quienes venían buscando esperanza en San Miguel del Valle. La certeza de que la bondad trasciende la presencia física, de que las personas especiales continúan influenciando el mundo, incluso cuando no pueden ser encontradas, ofrecía un tipo de consuelo que las explicaciones racionales no podían proporcionar. Evaristo, por su parte, nunca se sintió completamente cómodo con la veneración que comenzó a rodear la memoria de su hija. Para él, María Elena seguía siendo su niña desaparecida, no una figura mística. Continuó trabajando en la fábrica de ladrillos, manteniendo las mismas rutinas que había desarrollado durante los años de búsqueda infructuosa. Pero ocasionalmente, cuando escuchaba a los peregrinos hablar sobre la esperanza que encontraban en la historia de María Elena, admitía que quizás el misterio tenía propósitos que él no podía comprender completamente. El primer aniversario del hallazgo del Rosario, en febrero de 1991, atrajo a más de 200 peregrinos a San Miguel del Valle. La pequeña iglesia de San Miguel Arcángel no pudo contener a toda la multitud, así que la misa especial se celebró en la plaza, bajo el mismo cielo donde María Elena había desaparecido 9 años antes. El padre Remedios pronunció una homilía que evitó cuidadosamente cualquier declaración sobre milagros o santidad, pero que reconoció el poder transformador que la historia de María Elena había tenido en la vida de tantas personas. «No sabemos qué le pasó a María Elena Vázquez», dijo desde el púlpito improvisado que habían instalado en las gradas de la iglesia. «Pero sabemos qué nos ha pasado a nosotros. Hemos aprendido que el amor trasciende la presencia física. Hemos descubierto que la esperanza puede sobrevivir incluso cuando no tenemos respuestas. Y hemos experimentado que a veces los misterios nos enseñan más que las certezas». Después de la misa, Esperanza llevó a los peregrinos al lugar exacto donde había notado por primera vez la ausencia de su hija durante la procesión del Corpus Christi de 1982. Había colocado allí una pequeña placa de bronce que simplemente decía «María Elena Vázquez, 1966».
hija amada de Esperanza y Evaristo, amiga de todos los que buscan. Las fechas incompletas eran un reconocimiento honesto de que algunas historias no tienen finales definidos. Pero mientras los peregrinos rezaban y dejaban flores en la placa conmemorativa, y mientras Esperanza continuaba compartiendo memorias de su hija con cualquiera que quisiera escuchar, la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente con María Elena Vázquez durante aquella procesión de 1982? ¿Había sido víctima de algún crimen que nunca se descubrió? ¿Había huido por razones que nadie pudo entender? ¿O había sido llamada a algún tipo de servicio divino que requería su desaparición del mundo conocido? El rosario encontrado en la carretera había proporcionado evidencia tangible de que María Elena había estado en ese lugar en algún momento, pero también había añadido nuevas capas de misterio a una historia que ya desafiaba cualquier explicación simple. ¿Por qué había aparecido después de 8 años? ¿Cómo había permanecido en tan buen estado a pesar de la intemperie? ¿Y por qué precisamente ese objeto, el rosario que había heredado de su abuela y que representaba la conexión más profunda con su fe? Estas preguntas seguían sin respuesta cuando Carmen Leticia visitó San Miguel del Valle por última vez antes de mudarse con su familia a la capital provincial, donde su esposo había encontrado un trabajo mejor. Durante su despedida de Esperanza, las dos mujeres se sentaron en la habitación de María Elena, que se había mantenido intacta durante todos estos años. A veces sueño con ella, admitió Carmen Leticia. La veo caminando por lugares que no reconozco, pero parece feliz, parece completa, como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba buscando, aunque nosotras nunca supiéramos que estaba buscando algo. Esperanza asintió, porque ella también había tenido sueños similares. Sueños donde María Elena aparecía vestida de blanco, no con su vestido de primera comunión, sino con una túnica simple que brillaba con luz propia. «Creo que ella está bien», murmuró Esperanza. «No sé dónde, no sé cómo, pero creo que está bien. Y creo que algún día, cuando sea el momento correcto, sabré toda la verdad». Esta fe inquebrantable, mantenida a pesar de 9 años sin respuestas concretas, se había convertido en la característica definitoria de Esperanza Vázquez. Para los peregrinos que visitaban San Miguel del Valle, ella representaba la posibilidad de mantener la esperanza incluso en las circunstancias más incomprensibles. El misterio de María Elena Vázquez se había convertido en algo más grande que la simple desaparición de una adolescente durante una procesión religiosa. Se había transformado en una meditación colectiva sobre la fe, la esperanza y la capacidad humana para encontrar significado incluso en los eventos más inexplicables. Para algunos, era la historia de una santa información. Para otros, simplemente el recordatorio de que el mundo contiene misterios que nunca serán completamente resueltos. Y mientras el tiempo continuaba su marcha implacable, llevándose consigo a los testigos directos y transformando los recuerdos en leyendas, una cosa permanecía constante. En algún lugar del universo, las oraciones que María Elena había rezado con ese rosario de cuentas azules seguían resonando, conectando su ausencia presente con la esperanza eterna de quienes la amaron y nunca dejaron de buscarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan las historias de personas desaparecidas en tu propia comunidad? La búsqueda de la verdad detrás de estos misterios nos conecta con lo más profundo del alma humana. Si esta historia de María Elena te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal para descubrir más casos fascinantes que desafían nuestro entendimiento del mundo. Dale like si crees que algunos misterios trascienden las explicaciones racionales y cuéntanos en los comentarios si conoces historias similares de desapariciones inexplicables.
Cada historia compartida nos ayuda a entender mejor los enigmas que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido y nos vemos en el próximo misterio que cambiará tu perspectiva sobre lo que creías imposible.